Muy bien. Vamos a iniciar entonces esta reunión de los productos artísticos, primero con un análisis de cierre general de los capítulos 13, 14 y el epílogo que leímos y quedó pendiente su lectura en base a lo que Esteban, Nicolau y Natalia Buquet nos lo proponen. Después pasaremos ya a las presentaciones de los productos artísticos como tal y tendremos después una conversación en base a esas dos modalidades que tenemos para hoy día. Así que bueno, voy a darles entonces la lectura y de ahí pasamos a los productos. Dice así, como su nombre lo indica, el capítulo 3 está dedicado al terror desatado por la dictadura. El golpe militar se lleva a cabo en Chile el 11 de septiembre de 1973. Pone fin al gobierno de Allende, al proyecto de un país socialista y a casi 50 años de democracia chilena, e inaugura un largo periodo de facto caracterizado por la concentración casi total del poder en la Junta de Gobierno y en el general Pinochet, y por la represión sistemática sobre los sectores opositores y disidentes, ya sean políticos, sindicales o poblacionales. El gobierno militar se prolonga hasta 1990, año en el cual asume la presidencia Patricio Aylwin tras derrotar a Pinochet en las elecciones de 1989. En sus casi 2 décadas de gobierno, la dictadura produce el dominio de los sectores empresariales mediante un proceso paulatino de privatización, la pauperización de la clase media y la precariedad laboral de los sectores asalariados. Al mismo tiempo, se calcula que alrededor de 30.000 chilenos se exilian para evitar una persecución política que podía derivar en la tortura y la muerte. Complicado, ¿no? Desde el punto de vista económico, el gobierno de Pinochet implica también un cambio brusco en el papel del Estado que pasa de tener un rol productor y estatizador a perfilarse como subsidiario, siguiendo las doctrinas económicas neoliberales. Dichas políticas implican el control de la inflación, la privatización de las empresas públicas, el fomento de la exportación de bienes primarios y la importación de bienes manufacturados. El capítulo de inicio con la mañana del golpe, el capítulo 13, ¿no? Como médico personal del presidente, Jaime es mandado a llamar y se presenta en el Palacio Presidencial de la Moneda. A partir de ese momento, los hechos que cuenta la narradora son una representación fiel del acontecer histórico. Allende llega armado y rodeado de un grupo de seguidores y su dispositivo de seguridad, el grupo de amigos del presidente, o GAP, como se lo llamaba. A ellos se suman sus médicos personales. Las 3 horas siguientes son de negociaciones telefónicas. Mientras tanto, los sindicatos que más apoyan al gobierno de la Unidad Popular, el CUT especialmente, llaman a los trabajadores a ocupar fábricas y fundos, organizar la resistencia y esperar instrucciones, con la esperanza de poder detener el golpe por medio de los cordones industriales. Pero Allende da otro discurso. No hace ninguna referencia a la lucha armada ni da instrucciones a los líderes de la UP. Mientras, un séquito de ministros aparece y entra a conversar con el presidente para conocer su opinión. A pesar de las ideas de sacarlo, él es tajante con la suya de defender su puesto hasta el final. Los militares también se contactan con la moneda y le hacen la proposición de sacarlo del país, pero reciben una respuesta clara. Allende no se va a rendir. Y cita, ¿no? El presidente estaba hablando por teléfono con el jefe de los sublevados, quien le ofreció un avión dispuesto a exiliarse en algún lugar del país con toda su familia. Pero él no estaba dispuesto a exiliarse en algún lugar lejano donde podría pasar el resto de su vida vegetando con otros mandatarios derrocados que habían salido de su patria entre gallos y medianoche. Se equivocaron conmigo, traidores. Aquí me puso el pueblo y solo saldré muerto, respondió serenamente. Esto lo escribió en el capítulo 13 Isabel, sí. La serenidad es una cualidad que ostentará Allende hasta el último momento. El último discurso en el que el presidente se dirige al pueblo en la Casa de los Espíritus reconstruye con fidelidad fragmentos del discurso oficial que dio Allende por radio desde La Moneda esa mañana. Me dirijo a aquellos, bueno, aquí hace una referencia, hay un apartado que dice otros donde está su discurso, no lo vamos a leer todo porque, bueno, es un poco extenso, pero creo que este recorte está muy bien sacado. Dice, como cita, me dijo a aquellos que serán perseguidos para decirles que yo no voy a renunciar, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Siempre estaré junto a ustedes. Tengo fe en la patria y su destino. Otros hombres superarán este momento y mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas
por donde pasará el hombre libre para construir una sociedad mejor. Viva el pueblo, vivan los trabajadores. Estas serán mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Si nosotros comparamos con el discurso de Allende, vamos a ver que es sumamente parecido, ¿no? A lo que escribió Isabel en la novela. Así se despide Allende y al poco tiempo el palacio presidencial es bombardeado. La resistencia es breve y cuando los militares toman el primer piso de la sede de gobierno, el presidente pide a todos sus compañeros que se rindan y bajen, que él los seguirá en un momento. Jaime obedece y se entrega junto al resto de médicos y de seguidores del gobierno. Los militares los golpean con violencia, se burlan de ellos y luego los cargan en un furgón para llevarlos a un campo de detención. En la moneda, según el testimonio de uno de sus doctores, Patricio Gijón, Allende grita, y se cita, Allende no se rinde, milicos de mierda, perdón, y se dispara en el mentón con su fusil. Esta versión fue confirmada en 2011 por los peritos forenses cuando el gobierno chileno permitió el acceso a sus restos para realizar la investigación y aclarar décadas de dudas en torno a su muerte. En La Casa de los Espíritus, escrita en 1982, sin embargo, se pone en duda la versión del suicidio. Cuando Jaime se encuentra en detención, un general le dice que lo dejarán en libertad si accede a aparecer en televisión como testigo de que el presidente estaba borracho y cometió un suicidio. Eso lo recordamos, ¿no? Jaime se niega rotundamente, lo que da al lector la idea de que el suicidio es una invención del cuerpo militar. Esta negativa le cuesta la vida. Jaime es torturado, llevado a un descampado y fusilado. Su cuerpo es dinamitado junto al del resto de las personas que acompañaron a Allende en sus últimas horas. En los meses siguientes, la violencia y la represión recrudece, el toque de queda rige a partir del atardecer, las reuniones están prohibidas, muchas facultades se cierran y los partidos políticos se disuelven. En este contexto, Alba ayuda temerariamente a Miguel y a otros grupos de resistencia. La muchacha asila a los perseguidos del régimen en la casa de la esquina y establece una mecánica para transportarlos luego a diferentes embajadas y ayudarlos a saltar las tapias. Una vez dentro de las embajadas, los perseguidos se encuentran a salvo y desde ahí pueden organizar su exilio. El accionar de Alba está basado en la práctica real de aquellos días. Miles de perseguidos políticos se refugiaron en las embajadas de gobiernos amigos de la Unidad Popular, como es el caso de Suecia, Italia, Australia, Dinamarca, la Unión Soviética, Cuba y México. Otras personas, especialmente ajenas a la política, se refugiaron en Canadá. Esto es lo que logran hacer por medio de la intervención de Esteban Trueba, Blanca y Pedro III. Mediante la intervención del nuncio episcopal, Esteban Trueba logra refugiar a su hija y a su antiguo rival en territorio neutral, y de allí la pareja puede escapar a Canadá, donde finalmente concretan la unión matrimonial que durante décadas habían postergado. Para la familia Trueba, esta despedida significa una ruptura definitiva. Esteban sabe que no volverá a ver a su hija, pero ha hecho las paces con Pedro III y sabe que la pareja será feliz y próspera en el norte, como efectivamente van a ser, ¿no? Alba sigue con su activismo y en una de las pocas ocasiones que se encuentra con Miguel le propone fugarse, tal como ha hecho su madre. Pero Miguel se niega, pues su lucha está en Chile y el exilio lo mataría. Alba lo comprende y lo secunda. Al poco tiempo es detenida por un grupo de militares que irrumpen en la casa de la esquina vestidos de civiles. Y bueno, ahí está una cita exactamente de cuándo irrumpen, lo hemos leído, así que no hace falta volver a repetirla, la tenemos muy fresca. La policía militar destruye la casa en busca de documentos que puedan incriminar a la familia, con lo que no les sirven hacer con lo que les sirve hacer una fogata en el jardín. Ahí van a parar, entre otras cosas, los libros de Jaime y del tío Marcos. Luego cargan a Alba y se la llevan. Esteban Trueba se queda completamente solo, lamentando haber apoyado el golpe y repitiendo que aquello no era lo que deseaba cuando lo había secundado y festejado. Hago mención nada más a una cuestión, ¿no? Por un lado, recuerden que no se queman los apuntes de Clara, y por otro lado, nuevamente volvamos a esta figura de este microcosmos que es violado, ¿no? Habíamos hablado de dos tiempos narrativos, un tiempo narrativo que se refería a una línea histórica, cronológica, que está muy presente en estos capítulos, donde van contando hechos por hechos, ¿no? Y había otra línea de tiempo que nos habíamos manejado en la novela que tenía que ver con una línea que no es una línea en realidad, sino una circularidad que se basa en los acontecimientos, en los hechos, en las situaciones, que a veces se superponen inclusive, ¿no? Son dos maneras distintas. No es lo mismo que yo relate a las 5 de la mañana pasó esto, después a las 7 pasó esto, después a la 1 pasó esto,
Que yo diga, por ejemplo, no sé, en la mañana me cepillé los dientes mientras me acordaba de este sueño que había tenido en la noche anterior y el sueño me llevó a ver que en el espejo yo veía una persona que había envejecido y al poco tiempo oí la voz de un pájaro que sonaba por atrás y me recordó que también hay vida afuera, en fin. Es muy distinto ese tiempo cronológico, que lo vemos muy bien aquí en este capítulo, y sobre todo cuando ingresan a la casa que estaba en otro tiempo, no necesariamente el cronológico, y este otro momento en el que se rompe esa especie de tiempo circular, ya estamos plenamente en el hecho histórico, ¿no? Eh, la Casa de los Espíritus, de una u otra manera, experimenta también esta descomposición a través de la dictadura. Por eso es el único momento que veíamos de la novela donde ingresa alguien extraño y de manera tan violenta a esa casa, ¿no? Y la usurpa, quema, ¿no? Es muy simbólico la novela. Continúo. A partir de este momento, la narración se adentra en lo más oscuro de la historia. Las páginas siguientes describen con cierto detalle las torturas que sufre Alba a manos de Esteban García, quien está encargado de uno de los centros de detención. En un oscuro cuarto de torturas, Alba paga las violencias cometidas por su abuelo a Pancha García. Está a punto de morir, pero el espíritu de su abuela se le aparece y la exhorta a resistir. Le dice que para soportar el encierro sin pensar en los dolores atroces que agotan su cuerpo, escribe en su mente la historia de todo aquello. La irrupción salvadora de Clara es la última vez que lo maravilloso del realismo mágico se manifiesta en la historia. La atrocidad del golpe militar y el proceso histórico que atraviesa Chile pone fin a esa cosmovisión que el lector ha visto en su apogeo y luego en franca decadencia a lo largo de la novela. Perdón que otra vez me detenga, pero es muy importante esos momentos donde Clara, no solamente en este episodio, ya habíamos visto que también aparece en varios momentos con Esteban. Clara es la viva representación y es la viva encarnación de un realismo mágico, ¿sí? Que viene justamente a darnos otro movimiento a la lectura, pero también otro sentido a la narrativa. Como ven, es un tinte también vital, ¿no? No solamente al cuento, sino a los mismos personajes. Clara es como un espíritu precisamente que está rondando y que a partir de la irrupción que tienen en la casa sale inclusive de ese contexto, llega a otro espacio, como es el espacio de la cárcel, como es el espacio de las mujeres, como ven, son varios espacios que también hablan de lo que está pasando con los personajes, pero esa Clara en la casa de los espíritus y que trasciende ese espacio y que nos abre el realismo mágico es muy bonita, ¿sí? Como para tomarla en cuenta. Sigo. Alba sobrevive gracias a la intervención de Tránsito Soto, la prostituta que Esteban Trueba ayudó en su juventud y quien le devuelve ese favor más de 50 años después. Tránsito regenta un hotel de paso famoso entre los militares y gracias a los contactos que allí establece puede pedir por la liberación de la muchacha. El capítulo 14, La Hora de la Verdad, propone un cierre a la historia de Alba. La muchacha logra reencontrarse con su abuelo y se entera de cómo éste la ha salvado. En este gesto, las rivalidades políticas terminan de reconciliarse en medio del desastre y la pena. Alba reflexiona sobre el papel que ha jugado Esteban García en su historia. No siente rencor hacia él y está en paz con lo que le ha tocado vivir. Comprende que las fuerzas de la historia han obrado a través de las generaciones y a ella le ha tocado pagar las culpas de su abuelo. Esteban García es un producto de esa violencia y no puede sustraerse a ella. La idea del destino como una fuerza superior de la que los sujetos no pueden escaparse se cuela en sus palabras. Interesante también ese punto de vista de Esteban y Natalia, ¿no? Antes de morir, Esteban Trueba le propone a Alba que escriba la historia de toda la familia a partir de los cuadernos de anotar de la vida de Clara, que se han salvado a la quema de los militares. Perdón que haga tanto hincapié, la quema es muy interesante también porque no solamente tiene que ver con la pérdida de un espacio, sino de una cuestión de memoria, de un espacio histórico. Precisamente ante esa quema es la resistencia de la escritura de Clara. Él mismo contribuye y narra lo que recuerda de toda su vida. Así es como el lector comprende quién es la voz narradora de la novela y cómo se articulan aquellos fragmentos en primera persona. Es decir, acá tenemos algo interesante. Miren ustedes tres planos narrativos. Y esto que quede bien claro, ¿no? Tenemos por un lado a la escritora en el plano biográfico, que es Isabel Allende, que vivió la dictadura, que vivió el exilio. Algunos de nosotros debíamos incluso en las salas, me acuerdo haber dicho, ah, mira, esto se parece a lo que vivió Allende, sí.
Pero ella es la escritora Isabel Allende, que tiene su vida y su autografía, y la que escribe la novela. Pero después la que está narrando los acontecimientos no es en el sentido de Isabel Allende, la escritora, es el personaje de Alba la que está narrando, la que escribió la novela. Es Alba personaje. Es Alba personaje la que nos describe una narrativa de una historia familiar, junto con Esteban Trueba personaje. Y hablan de otros personajes dentro de la novela. Entonces son tres niveles que siempre hay que tenerlos presentes en las novelas para no confundirnos, ¿sí? El yo narrativo, el yo ficcional, no es Isabel Allende en este sentido, sino más bien tiene que ver con Alba. Alba está escribiendo la historia. Eso nos tiene que quedar clarísimo. Y Alba escribe la historia desde un acontecimiento vivido y desde un recuerdo del pasado. Por eso es que el tiempo circular cobra sentido. Por eso es que nos podemos decir, cuando en el primer capítulo nos adelantó que iba a pasar esto, claro, porque la narradora es Alba, que ya había vivido todo. Lo que leímos en toda la novela es un recuerdo de Alba, es un volver atrás, ¿sí? Si tenemos claro esos tres tiempos, esas tres maneras de ver la novela, nos va a quedar un poco más cerrado por qué funciona tan bien la circularidad en lo que hemos leído. Bien, perdón que me haya detenido. Continúo. Es Alba la que rescata del olvido la vida de su familia y la organiza. Así también queda explicado otro de los procedimientos literarios que más se utilizan en la novela, el presagio. Como procedimiento literario, el presagio implica la voz de un narrador que sugiere ciertos eventos que quizá vayan a pasar más adelante en la historia. Su efecto es evidente, mantener al lector interesado en la trama, esperando llegar a comprender cómo llegarán a darse sus anuncios premonitorios. Cuando se explicita que la voz narradora es la de Alba, el lector puede comprender y justificar este ir y venir temporal constante. Cuando la protagonista decide contar la historia de su familia y la suya propia a partir de la tercera persona, lo hace desde su presente y su mirada se mueve a lo largo de la narración por todas las generaciones, saltando a veces y deteniéndose otras, colocando fragmentos para adelantar parte de los hechos y tomándose luego el tiempo para llegar a ellos mediante la reconstrucción de la secuencia de hechos. ¿Sí? No sé si esto queda claro, pero es muy interesante para no confundirnos con los planos, ¿no? Sería más difícil inclusive, imagínense si Alba no tuviera ese nombre, sino se llamara Isabel, por ejemplo. Y ahí podríamos pensar que es una vida o es la biografía de Isabel Allende. No es la vida de Isabel Allende. Ojo, se pueden remezclar, sí, porque es la escritora, lógicamente. Uno cuando es escritor escribe desde cosas de su vida. Pero no nos olvidemos que la que escribe la historia es Alba, ¿sí? Bien. Esteban Trueba muerto después de cumplir sus 90 años. A su lado, Alba contempla el cuerpo que se ha empequeñecido en las últimas décadas, tal como lo había pronosticado la maldición de Férula. En ese hombre que es su abuelo ha decantado casi un siglo de la historia chilena con sus violencias y sus luchas de poder, pero también con sus pasiones, sus historias de amor y sus personajes entrañables. La historia de la familia Trueba llega a su fin ahora que ya no están ni en su patriarca ni su matriarca. Sin embargo, la concepción del tiempo en la narración es circular. El devenir histórico no anula el pasado, sino que lo recrea y lo actualiza. Por eso, como el Uroboros, que se muerde la cola y hace del presente un infinito y constante diálogo con el pasado y todos los tiempos, las últimas palabras de Alba son las primeras de la novela. Barrabás llegó a la familia por vía marítima. Bien. Bueno, espero no haberles cansado ni aburrido con este análisis. Me parece interesante, ¿no? Poder como tener esa claridad, ¿no? De la circularidad, poder diferenciar los diferentes modos narrativos, las imágenes, los símbolos tan importantes, más toda la riqueza de lo que nosotros hemos leído y que podemos sacar un montón de cosas más. Como último dato, si alguien quisiera algún análisis muy puntual de la novela, quizá de los tiempos o más existencial, siempre está abierta la posibilidad de la biografía, de la bibliografía. Así que con mucho gusto ahí puedo proporcionarles si es que he encontrado algo. Así que bueno, con ese cierre, entonces ahora sí, ya del análisis, le doy la palabra a Jorge. Vamos a empezar con los productos artísticos. Así que, querido Jorge, nos quedamos contigo y nada, dispuestos y muy, muy animados para escucharte, para ver lo que nos has preparado. Más bien, muchas gracias. Te cedemos la palabra. Más bien, yo lo que te quería pedir es, quisiera hacerle una prueba a la presentación, por favor. Sí, Que me ¿necesitas permitas. compartir? Sí, sí. Sí. Adelante, estás habilitado. Deberías poder ahorita compartir. Ajá. Oiga, me dan unos segundos, por favor. Se puede observar en ese momento, ¿no?
Sí, ¿Sí? Ok, bueno, pues ya estamos listos. Bueno, buenas noches a todos. Lo que yo quería presentar mi producto, que en realidad es un producto bastante corto, ¿no? Pero para hacer este producto voy a usar la fotografía. Sí, y porque como les había manifestado en un escrito que compartí, muchos de nosotros queremos expresar nuestras ideas, ¿no? Y en un video que vimos al inicio, previo a la grabación inicial, lo importante es hacerlo de alguna forma, ¿sí? Algunos tendremos la facilidad de escribir, ¿no? Un pequeño relato, otros de escribir un cuento, un poema, ¿sí? Escribir una canción, ¿no? Componer una pieza musical, sí, hacer un video, tomar fotos y otras tantas manifestaciones, ¿no? Para poder expresarnos. Y un poco la fotografía es una de ellas. Pero en nuestro caso es algo especial, ¿no? En el caso de nosotros los ávidos lectores, ¿sí? Porque las letras o los textos siempre nos acompañan, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera es un poco eso, ¿no? Hablar sobre la fotografía, ¿no? Y tendríamos en realidad muchas cosas que decir, pero hay cosas que nosotros la practicamos, ¿no? Creo que todos nosotros a estas alturas de la vida hemos tomado muchas fotos, sí, nos han tomado muchas fotos y los objetivos de las fotos han sido distintos, ¿sí? Yo vengo tomando fotos hace varios años, yo también es como un ciclo, ¿no? Cuando era estudiante, digamos, digamos, la carrera y los primeros años de vida familiar, ¿no? Yo me casé, pues, cuando era estudiante y la fotografía me ayudó a eso, ¿no? Pero era una fotografía para el trabajo, ¿sí? Yo tenía que tomar fotos porque esas fotografías, por supuesto, me pagaban por eso, ¿ya? Y yo aprovechaba los pequeños momentos, ¿no? Para tomar las fotos que yo quería, ¿sí? Que no eran necesariamente las fotos por las cuales me iban a pagar, ¿no? Y esa fotografía es lo que ahora se le llama fotografía contemplativa. Sí, la fotografía contemplativa es el resultado, ¿no? De observar, ¿no? En forma calmada, ¿no? Y sin presión, ¿no? Con mucha libertad aquello que nos rodea, ¿no? Nosotros vemos y miramos. Ver es un aspecto biológico y mirar ya requiere algo más de elaboración. Muy bien. El- la fotografía tiene dos grandes componentes, ¿no? Solamente los voy a mencionar así. El primero es un componente técnico. La parte técnica se aprende, ¿sí? Podríamos hablar de la profundidad de campo, ¿no? Podríamos hablar del diafragma, podríamos hablar de la obturación, podríamos hablar, ¿no? De otros aspectos importantes. Pero hay una parte creativa que también se va ejercitando, ¿no? Y esta parte creativa es la experiencia que vamos ganando cada uno de nosotros. ¿Sí? Nuestras fotografías son una forma de expresión, es el resultado de nuestras vivencias. ¿Sí? De repente las fotografías que yo tomé cuando era joven son distintas a las fotografías que tomo ahora, ¿sí? El hecho de que yo haya leído muchas obras también han marcado cómo soy, muy bien, el trabajo que yo tuve, ¿sí? O los trabajos que yo tuve, ¿sí? Además de el lugar donde nací, ¿sí? Las películas que vi, ¿sí? Y entre otros, ¿no? Entonces somos el resultado, ¿no? De una serie de experiencias y nuestra contemplación de las imágenes
que a su vez logramos rescatar con la fotografía son imágenes de las imágenes, ¿no? Como bien pongo en la parte inferior de este pequeño texto de Susan Sontag, ¿no? Que hace sobre la fotografía, ¿no? Es un ensayo, sí, del año 1973 que está publicado en 1977. La fotografía es la imagen de una imagen, ¿no? Entonces, un poco por ahí es la pequeña introducción que yo quería hacerles, ¿no? Para, a su vez, dar la oportunidad, sí, a que podamos usar la fotografía, ¿sí? La fotografía no tiene que ser perfecta, ¿sí? La perfección la podemos tener con el paso del tiempo, quizá. Lo importante es registrar eso con una cámara. Y tenemos acceso, ¿no? A una cámara más que en otras oportunidades, porque todos tenemos un celular, ¿no? Entonces les voy a eh, mostrar primero, sí, algunas fotografías que yo he tomado como un ejemplo de fotografía contemplativa. Muy bien. Luego les voy a ver la metodología para presentarles mi producto, ¿sí? Pero yo quisiera que ustedes me ayuden y participen, por favor. Por eso les he enviado un formato y se los voy a poner ahora, ¿sí? El ejercicio que vamos a hacer va a ser que ustedes con una sola palabra le pongan un título a las fotos que vamos a ver cuando les muestre mi producto. Y a su vez, sí, describan con una frase, ¿no? Algún título, ¿no? ¿No? O sea, primero puedo describir con una palabra qué hay en la foto y luego con una pequeña frase, sí, lo que ustedes sienten que hay ahí, ¿no? Entonces, lo primero es lo primero, ¿no? Voy a tratar de cumplir con los tiempos, por favor, y después podemos conversar. ¿Mm? Muy bien, ya, este es un ejemplo de fotografía, ¿no? Contemplativa, ¿no? No está que a las otras personas que vean, en el caso de ustedes, les guste o no les guste. ¿Estamos? Sí, es mi forma de expresar lo que yo sentía en ese momento. Sí, yo para hacer esta fotografía me preparé. Yo para hacer esta fotografía respiré y posiblemente medité. Sí, a usted le puede parecer muy elevado esto, pero no es así. Sí, yo salí, ¿no? En la mañana, ¿no? Y iba a limpiar mi carro y me encontré con esto. ¿Esto qué cosa es? Es el parabrisas de mi carro. La noche anterior hubo viento y encontré esta pequeña, ¿no? Rama de un árbol. Y esta rama de un árbol está descansando sobre el parabrisas, ¿sí? Y como estoy con mi celular, mi cámara de siempre, tomé esta foto, ¿sí? Entonces, si yo quisiera utilizar, ¿no? Una palabra para describir esta foto, diría una rama. Pero si yo quisiera ponerle un título a esta foto, podría decir una estrella fugaz. Si ustedes observan la parte izquierda de la foto, ¿no? Es el polvo y el reflejo de los árboles y el cielo. Parecería como si estuviera en el espacio, ¿no? O también podría decir, ¿no? Es un cometa. Entonces, un poco eso es, sí, la fotografía contemplativa, ¿no? Vuelvo a repetir, no se vayan a ofender por lo que les digo, ¿no? No es que me gusta o no me gusta, es mi fotografía, ¿sí? ¿No? Yo capté esa parte de la realidad. Podamos coincidir que a algunos les gusta, que a otros no les guste, que a alguien le entienda, no le entiendan, o que otros vean otras cosas. Perfectamente válido. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ¿no? Entonces vamos ya un poco familiarizándonos con el ejercicio que vamos a hacer. ¿Sí? Yo describo con una palabra, ¿no? Una rama. ¿Sí? Muy bien. Y le doy un título, Estrella Fugaz. ¿Sí? Y puedo ir más allá, ¿no? Más allá. Muy bien. ¿Sí? ¿Cuántas veces
hemos pasado por el umbral de una puerta, pero yo entré a este cuarto, sí, y eso me llamó, ¿no? En la puerta y esa sombra me llamó, estaba ahí. Yo no creé esa imagen, estaba ahí. Yo lo que hice fue simplemente captarla. Fue lo que me impresionó, ¿sí? Entonces, una palabra para escribir esto, el marco de una puerta. Muy bien, ¿sí? Y un título, ¿no? Luces y sombras. Por ejemplo, se me pueden ocurrir muchos nombres, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Hay una parte geométrica, qué sé yo, donde coloqué la unión, ¿no? Del marco de la puerta, ¿sí? Ya depende un poco también de la experiencia, ¿no? ¿No? Y hay una regla de oro, ¿no? Hay la regla de los, ¿no? 2 tercios, ¿no? O 1 tercio, ¿no? Etcétera, o del 60% y algo más, pero eso ya sale poco a poco, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿No? Entrando a mi departamento la otra noche, ¿sí? Entonces, a mí me impresionó, de repente, ustedes podrán decir, pero esa es una luminaria, ¿no? Está en el techo, ¿sí? Pero el contraste, la riqueza, ¿no? De la textura, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, ¿cómo describo esto? Ah, sí, es una luminaria. ¿Y qué título le pongo? Y el título puede ser una interrogación, ¿no? ¿Es un círculo o es un óvalo? ¿Es un círculo o es una elipse? ¿No? Por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Que puede ser aceptado o no aceptado, ya lo dirán más adelante. Ya, pero es lo que yo sentí, lo que yo vi en ese momento. Y esto posiblemente me haya hecho feliz o me haya hecho recordar, ¿no? Parte de otras cosas que pude vivir, ¿no? Esto forma parte de una secuencia que yo tengo que se llama, ¿no? Luminarias, ¿no? Tengo una de puras luminarias, ¿no? Que yo contando, ¿ya? Muy bien, estuve en un parque infantil y se me ocurrió mirar hacia arriba, ¿no? Y tomé esta foto, ¿sí? ¿Qué podría ser, no? Describir esto es, ¿no? Es una, no sé, un adorno de vidrio o un adorno de acrílico. ¿Y qué nombre le puedo poner, no? Sí, puede ser araña, la telaraña, ¿no? Puede ser la mariposa, no sé, muy bien, ¿no? Mis clásicas caminatas, cuando hay la oportunidad, independientemente del clima, y había este tronco aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo describo esto? Ah, es un tronco. ¿Y qué título le pongo? Por ejemplo, ¿no? No siempre los árboles mueren de pie, ¿sí? Muy bien. ¿No? Visitando un puerto, ¿no? Me encontré estos amarres del barco y me gustó, ¿no? Esta vez coloqué en el centro, no lo coloqué a un costado. ¿Ay, qué cosa es, no? Es, ¿no? Un amarre para los barcos. ¿Y qué título le pongo? ¿Mm? ¿No? Juntos para siempre, por ejemplo. ¿No? Pueden ser otros nombres. Muy bien. Esta es una foto de mi nieto, pero esta foto mi nieto la podría tener para recordar cómo era él cuando era niño, ¿no? Porque quizá para eso tendría que haberle tomado una foto que él se hubiera volteado y que no estuviera en contraluz, para recordarlo. Pero es lo que me impresionó, ¿sí? Y puedo decir, eh, no sé, niño mirando al infinito. No sé, el título, ¿no? Puede estar inmerso ahí, ¿no? O al final del túnel siempre hay una luz, no sé. Puede ser el título un pequeño poema, ¿no? Una reflexión o un haiku.
¿sí? Muy bien, y para terminar estas fotos que son fotografía contemplativa, ¿no? Caminando, pero esta vez al atardecer, ¿no? Eso estaba ahí, yo no lo puse, yo no acomodé, sí, los árboles, y acomodé las nubes, y estaban ahí. Lo único que hice es mirar y disparar, ¿no? ¿Bien? Entonces podríamos decir, ¿qué cosa hay en esta foto? Como una palabra que describa, ¿no? No sé, cielo y nubes, ¿sí? ¿Y qué título le podría poner? ¿No? ¿Mm? Camino hacia el paraíso, por ejemplo, ¿sí? Entonces es un poquito la explicación previa, ¿no? Muy bien. Entonces yo quisiera que me colaboren, ¿no? Que me colaboren, envío un formato, si no tienen el formato, pueden hacerlo, ¿no? En un papel, no sé. Y es un ejercicio, ¿no? Entonces imagínense, muy optimista, un taller de fotografía contemplativa, ¿ya? Entonces, aquí hay 12 fotos que yo voy a presentar como parte de mi producto, ¿ya? Las voy a presentar en dos partes, ¿ya? Entonces ustedes cada vez que vean una foto, que yo voy a contar unos 15 segundos, van a describir lo que ven. Por ejemplo, escalera, ¿ya? Van a poner descripción escalera. Título propuesto, lo que les inspire la escalera en estos cortos segundos. Y el comentario personal, eso lo dejamos en otro momento, ¿no? Esto es algo muy rápido, ¿no? Entonces, completar el siguiente formato y contrastarlo con lo presentado. Ah, ya, contrastarlo con lo que yo voy a presentar luego. Cada fotografía se presentará durante 15 segundos, como le había dicho, y tengo un video al final que dura 30 segundos. Y como les decía, la describirán como una sola palabra y asignarán un breve título en el formato adjunto. Y luego contrastar lo presentado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, por favor, el ejercicio? Los voy a hacer trabajar esta noche. Disculpen, ustedes venían listos a ver una presentación. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, de Ok, Perfectamente. acuerdo. gracias. Chévere. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese es el nombre de mi producto, ¿no? La Casa de las Sombras y de los Espíritus. Muy orgulloso, Jorge Loaiza, de la comunidad de lectura El Junco, año 2025. ¿Ya? Entonces, las fotos están numeradas. Entonces, no se olviden para el ejercicio, ¿no? Foto uno, voy a contar 15 segundos y ustedes le van a poner una descripción primero, con una sola palabra, y luego un título. ¿Estamos? Voy a contar para mí nomás, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo les fue? Muy bien. Listo. Excelente, muchas gracias. Entonces, vamos con la foto número 2. Voy a presentar, acuérdense, 12. Muy bien, la foto número 2. Sí, como les dije al inicio, ¿no? Las fotos no tienen que ser perfectas, o puede haber una belleza en la imperfección, ¿sí? Muy bien. Foto 3. Bien. Foto 4.
Foto 5, foto 6, foto 7, foto 8, foto 9, foto 10, foto 11, la imagen número 12 es un video que ahorita lo voy a activar, por favor. El video dura 30 segundos. ¿Sí? Muy bien. Le pueden poner igualmente una descripción y un título. Bueno, entonces ahora paso ya a presentarles mi producto. Ya vieron un avance, ¿no? Bueno, La Casa de las Sombras y de los Espíritus, Jorge Loaiza, proyecto, imágenes y letras. O sea, quiere decir que voy a presentar las mismas imágenes que ustedes acaban de ver, pero esta vez tendrán un pequeño texto. Es cómo yo lo entendí y cómo yo construí. ¿Podemos coincidir o no podemos coincidir? ¿Estamos de acuerdo? Los pensamientos que comparto pertenecen a esta casa, que ha sido el escenario de historia de amor, odio, violencia, compasión, intolerancia, resignación, arrepentimiento y esperanza. Quizá fue la mía, o tal vez podría haber sido la de cualquiera de ustedes. Fui muy feliz cuando te tuve a mi lado, pero llegó un momento en que ya no pude ver ni tu sombra. Solo me faltaba tu compañía para ser feliz.
Creí ingenuamente que siempre estarías cerca de mí. He llegado a la conclusión de que mientras te recuerde, la cama azul nunca estará vacía. Recién he entendido lo importante que eran tus amigos, sobre todo el poeta, y aunque te sorprenda, extraño la presencia de ellos en casa tanto como a ti. Tengo que apresurarme, debo llegar pronto, antes de que te ocultes con el atardecer. Tu querido amigo fue el único que pudo acompañar. No hubiera resistido a vivir con tu ausencia. Lamento haber retrasado vuestra felicidad. Me equivoqué al creer que no volvería a verte. Hubiera deseado consolarte por todo lo que perdiste, en especial por separarte de tu único y verdadero amor. Confío en que hoy, al final de mi existencia, el espíritu del que siempre te amó se encontrará con el tuyo para que seamos completamente felices. Deseo, mi niña querida, que el mañana sea mejor para ti. Sé que me equivoqué, ojalá que algún día me puedas perdonar. Mientras mi espíritu se separa de mi cansado cuerpo, escucho a lo lejos decir que, a pesar del dolor y el sufrimiento, has encontrado la felicidad. Bueno, muchas gracias por su atención y participación. Eso es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Yo quería hacerles una propuesta que lo dejo a consideración, ¿sí? Para terminar ya mi participación, que fue un poquito más larga de lo que había pensado, ¿sí? Quisiera hacer una propuesta, ¿no? Lograr en el futuro, si es que están de acuerdo, ¿no? Posiblemente para el 2026, no sé, hacer una exposición, ¿no? Sobre letras e imágenes, ¿no? En que cada participante de nuestro grupo envíe una foto acompañada de un pequeño texto, un video, ¿no? La foto puede ser en blanco y negro, ¿no? O en color. El texto puede ser muy corto, ¿no? Puede ser un título, una frase, un breve poema, un haiku o una reflexión. Y un video, ¿no? Puede ser blanco y negro, a color, y tiene una duración de 30 segundos, ¿no? Y podamos, ¿no? Exponer letras e imágenes, con lo que cada uno ha podido, ¿no? Fotografiar, ¿sí? Esta es una propuesta, nada más. Bueno, muchas gracias y dejo de compartir. Muchas gracias, querido Jorge. Un fuerte aplauso. Te damos, la verdad que he quedado Bravo. gratamente impresionado, como todos, me imagino. Y primero agradecerte por la generosidad que has tenido en compartirnos de este arte tan tuyo, tan profundo. A mí me has enseñado un montón en este poco tiempo, porque realmente pensaba mientras te escuchaba qué importante ir como aprendiendo a ver, ¿no? No a ver, sino justamente este proceso de mirar que tú decías, que es interesante el contemplar. Me has dejado muy, muy, muy conmovido por el producto, por lo que has presentado, pero también muy motivado a poder ver a través de las imágenes, de la fotografía, un nuevo mundo, ¿no? Así que yo te agradezco de manera muy, muy profunda. No sé si has pensado si podamos un poco compartir esto que habíamos escrito, por si a alguien le impactó alguna de las imágenes que has presentado. Abramos un poquito los Seguro, micros para poder claro, conversar con claro, respecto. si hay tiempo,
me gustaría escucharlos, ¿no? Ahora, Sí, imagínense, tenemos, claro, si hay tiempo y si ustedes lo crean conveniente, lo que ustedes han podido anotar, ¿no? sí, les propongo que podamos hacerlo, sobre todo las imágenes que nos iban impactando más, quizá, o las que nosotros decimos compartir y tengamos este momento abierto, hemos algún tiempito, no nos preocupemos un poco de eso y compartamos un poquito qué hemos vivido en esta experiencia tan significativa con Jorge. Así que abrimos un ratito los micros para conversar. Adelante, Alexado. Ok, ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por esta expresión artística y, y de tu alma, ¿no? Realmente he quedado muy, muy conmovido y contento a la vez de ver la profundidad de tu corazón expresada en el arte de la fotografía. También pude percibir algo de tu historia, no sé exactamente, pero fue como que me contaste también una historia a través de las luces y las sombras. Maravilloso. Y gracias por la generosidad con la que expresas estos sentimientos tan íntimos. A mí me ha gustado mucho la segunda. eh, Le puse como palabra sencillez y como título simplemente tú y yo. Al ver la segunda imagen, pude ver la sencillez de lo que somos, dos espíritus o dos almas nudas, ¿no? Se les puede ver ahí en la sencillez de la blancura, en la sencillez del aire y de la luz y la sombra. Y cómo yo creo que es una expresión del verdadero amor. Cuando dos almas se encuentran, lo que prevalece es ese espíritu, esa alma tan sencilla. Lo demás es accesorio y como carcasa nomás. Así que muchísimas gracias. Ok, gracias, Alexis. Si ustedes se habrán dado cuenta, en las fotos, en todas las fotos eh, de este producto, son sombras, ¿no? Todas han sido tomadas básicamente en mi departamento, ¿no? Que es bastante pequeñito. Sí, y a distintas horas. em, y el reto era cómo fotografiar espíritus. Entonces, y cómo esos espíritus puedan en algo tener que ver con la novela que hemos leído, ¿no? Por supuesto, no está detallado, pero a mí me ha marcado la novela y es una historia de amor, y varias historias de amor, ¿no? He tomado esa parte nada más, ¿no? Y bueno, pues habrán podido identificar al narrador posiblemente ahí y las historias, ¿no? Y, eh, y a veces pasamos tan rápidamente las cosas que no nos damos cuenta, ¿no? Una de las fotos, ¿no? Las tomé un día que me desperté a las 3 de la mañana, ¿no? Con la luz que entraba de la ventana nada más, sí, y vi en el techo, ¿no? Las sombras, y la fotografía, ¿no? Y así hay tantas cosas que dejamos pasar. Ahora, son fotos distintas a las fotos que normalmente tomamos, porque es necesario que a veces rescatar pues nuestra foto para el carnet de identidad o para el pasaporte o las fotos de nuestros niños, la foto de una boda, etcétera. Es otras fotos que también conviven con nosotros, ¿no? Y hay tanto. Y algo que yo aprecié también en una oportunidad, que una compañera del Junco presentó un libro, ¿no? Y este libro tenía cuentos muy cortos, ¿ya? Y estaba acompañado de fotos, ¿no? Pero eran fotos tomadas de distintas fuentes, ¿no? Entonces yo digo, qué rico si ella hubiera ejercido esto también, ¿no? Y pienso que más adelante lo va a hacer. Y podemos ver el caso de Han Kang, Daniel no me dejará, digamos, de recordar esto, en su libro blanco. El libro blanco es un libro que tiene muy pocas letras, pero tiene fotos. Y en algunas fotos parece Han Kang. Y por supuesto hay un fotógrafo que trabajó con ella, pero el hecho de introducir las fotos también. Entonces, no digo que es la única opción, pero es como democratizar la expresión. Quizá yo no tenga tantas posibilidades de escribir o no poder pintar, dibujar, entre otros, pero quizá la foto me ayude, ¿no?
me ayude. Entonces, por ahí iba la cosa, ¿no? Inclusive algo, y para algo cortito aquí, el hecho, por ejemplo, de decorar un plato de comida, ¿no? ¿No? Puede ser una forma de expresión. Y la cultura, digamos, del Asia tiene eso, ¿no? Y ahora los grandes restaurantes le hacen unas decoraciones especiales, ¿no? Pero el hecho de decorar un plato, arreglar un jardín, son formas de expresarnos también. Quizá no lo hacemos con palabras, pero lo hacemos con lo que sabemos hacer. Bueno, eso nada más. Muchas gracias, Alexis. Gracias. Mamá, y de ahí te pasamos la auditita, sí, siempre levantando. Buenas noches con todos. Agradecerte, Jorge, realmente me ha gustado mucho tu producto artístico, sobre todo porque nos llevas a un mundo como con más detalles, ¿no? Nos haces pensar en ser esto, como tú dices, contemplativos, ¿no? En observar, en degustar lo sencillo, lo que está ahí todos los días y que a veces no lo vemos o pasa desapercibido. Entonces, a mí me has invitado como a poner más atención en las cosas sencillas, en las cosas que cotidianas, se puede decir, y me ha gustado mucho realmente. A mí me impresionó y me gustó la imagen 7 que yo vi que eran flores y yo le nombré como mi bello jardín, porque es así, ¿no? Muchas flores, algo que se ve así como muy bonito, muy cargado y me gustó mucho. Pero tú hablabas ahí de la amistad, como que son los amigos, algo así, ¿no? Entonces, son formas de interpretar y esto nos lleva también a que nos imaginemos y a que también brote algo de adentro, ¿no? Como los sentimientos, como esta parte más sensible se vuelva un poco más espontánea, ¿no? Y me gusta mucho esto y también la propuesta que tú tienes de poner imágenes o de nosotros presentar imágenes con textos porque a mí me ha parecido incluso algo como un juego, ¿no? El nosotros poder interpretar tus imágenes y luego escucharte a ti es muy bonito. Igual esta parte del video, ¿no? Que es como que ahí hay una ventana que se está moviendo y yo le puse con el título El más allá. Es como que alguien nos visita. Sí, entonces me ha gustado, me ha llevado como a la creatividad, ¿no? Eso es, Jorge, muchas gracias. Gracias, Elisa. O sea que justo has coincidido en lo que yo quería, ¿no? O sea, eh, Ujú, yo vi esa imagen, ¿no? Y le di mi interpretación. Ya es mía, ¿ya? ujú, Entonces yo estoy feliz por eso. Pero otras personas que la vean con otras motivaciones, ¿no? Le van a dar otra interpretación y es válido. Vamos a coincidir con algunos, ¿no? El hecho del video, ¿no? Del video. eh, mm, es una sombra también. ¿Estamos? Es una sombra, está tomada en la pared, ¿ya? Y lo que se ve que se mueve son las hojas de unos árboles que hay detrás de mi departamento, lugar donde yo vivo, ¿no? Y como tú dices, ¿no? ¿No? Es como el más allá, ¿no? Y es que ya el personaje se está yendo, está abandonando su cuerpo y se está yendo, ¿ya? ¿Cómo fotografiar el movimiento? ¿No? sí, Como en una ujú, foto fija, fotografiar el movimiento, ¿no? Entonces, esta vez yo aproveché el video, ¿no? Pero puedo utilizar otros recursos también, ¿no? ujú, Y bueno, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué cosa quiero volver a recalcar, ¿no? Que es nuestra obra, ¿no? Es nuestro producto, ¿no? Es mío y puede ser tuyo, puede ser de Daniel, puede ser de Jonathan, puede ser de Hilda, de Alexis, de Jorge Junior, etcétera, ¿no? Todos los compañeros que están aquí, ¿ya? Y es su obra, ¿no? Y tiene que ser valorada por eso, ¿no? Tiene que ser valorada. Ahora, el ejercicio, etcétera, algunas de las fotos pueden ser muy buenas en el futuro, ¿no? No sé, ¿ya? Pero
que no estén perfectamente enfocadas en algunos casos, muy bien, que haya cierto movimiento en otros, que la luz no sea la adecuada, que el encuadre. eh, Eso va más allá, ¿no? Lo importante es lo que uno quiso expresar en ese momento y es válido, ¿no? Hay, digamos, un filósofo coreano, ¿no? Yo estoy con la cultura coreana, ¿no? Pero el ganador del premio Príncipe de Asturias, ¿no? Que es Han Byung-chul, ¿no? Se llama, que tiene un libro, claro, Byung-chul Han, pero en coreano el apellido va primero, el apellido es Han, ¿no? Sino que el apellido está, digamos, occidentalizado ahí, ¿no? Él habla sobre la belleza, ¿no? ¿No? Lo imperfecto también es bello, ¿sí? Y yo tengo un autorretrato que es mío, mío de mí, sí, que me tomaba un autorretrato, ¿no? Y se llama El autorretrato de lo imperfecto, porque he notado mis canas, mis arrugas, mi tabique desviado, sí, mis manchas, producto de la edad, etcétera, ¿no? ¿Ya? Pero soy yo. Y he visto mis arrugas, ¿no? Tan hermosas, no, no sé si me entienden, por favor. Sí, entonces, ¿no? Autorretrato de lo imperfecto, ¿no? Soy imperfecto y soy feliz. Bueno, nada más. Gracias, Elisa. Hildita, adelante. Gracias, Jorge. Gracias. Y, ok, Isla, muy bien. Isla, tú eres Muchas la que hiciste la gracias. tarea, ¿no? Buenas noches con todos porque llegué un poquito atrasada. Tarjeta amarilla. Ya. Yo alguna vez escuché, ¿no? Que Dios no quiera, ¿no? A nadie quisiera esta desgracia, pero que cuando por algún evento de desgracia, como digo, se quema la casa. Entonces me enseñaban, ¿no? Me decían que lo primero que hay que rescatar son las fotos de la familia y el dinero que tengan en la casa, eso decían. Y todo eso me pone a pensar, pues no, en realidad las fotos son un testimonio, pero físico y de nuestras vivencias, de nuestra familia. A mí personalmente, a mi esposo también nos gusta tomar fotos y en la actualidad, como son solamente con el celular y eso nomás, le digo yo, no, se pierden en el celular, se pierden las fotos, se esfuman y yo ya no tengo nada. Entonces yo, de cada evento, ya sea reunión familiar, un paseo, lo que sea, ¿no? Yo tomo las fotos y escojo las mejores y hago imprimir. Yo tengo un montón de fotos impresas. Bueno, eh, eso en cuanto a la importancia de las fotografías, ¿no? Y sobre las fotos de Jorge, como que aprendí un poco a interpretar, ¿no? Porque yo no soy muy buena para interpretar, por ejemplo, las pinturas abstractas. Entonces, como que un poquito me puse atención a estas, ¿no? Y les fui poniendo en una palabrita así, de rápido. Pero la que más le relacioné con la obra, ¿no? Que acabamos de leer fue la número 10 que fue como un humo, ¿no? Como que está quemándose algo y se elevó el humo y alcancé a ver, yo no sé si los demás, unas dos caritas, pero miedosas. Entonces yo dije, ay, fantasmas, unos dos fantasmitas alcancé a ver. Y en cuanto a una experiencia de una foto que yo tomé una vez. Veníamos de viaje con mi esposo de un paseíto y yo venía tomando fotos, ¿no? De los paisajes, de lo más bonito que se puede ver. Entonces yo en eso empezó a llover fuerte. Entonces yo seguía tomando las fotos. Y en eso que tomo una foto,
coincide, pero así como que hubiera calculado. Pero si yo calculaba, no hubiera hecho nunca esto, ¿no? Cayó un rayo y justo pasábamos por un poste. Cayó el rayo y el poste y yo salgo fotografiando y coincidió que el rayo quedó justo a la dirección del poste y fue uno solo eso. Así me salió esa foto, o sea, bien precisa. Y lo último que nos pidió Jorge también, ¿no? Que participemos de elaborando fotos, videos, imágenes. Em, es justo lo que más me gusta hacer, pues a mí, y entonces van a constatar en los videitos que ya envié a Daniel, entonces para que les proyecte el momento que crean conveniente, porque ahora puede ser que no se alcance y bueno, pues queda para el martes. Y asimismo felicitarle mucho a Jorge por su sabiduría en cuanto a su hobby, me parece que es la fotografía, muy bien, muy preciso. Y, y como dijo Elisita también, hago mías esas palabras también, que uno muchas veces no se fija en lo más pequeño, en lo más sencillo, ¿no? Que es muy hermoso. Por ejemplo, las flores, a mí también me encantaron las flores. Y de hecho tengo plantitas en mi casa y eso. Entonces estoy, pero muy fascinada con la actividad, con el producto artístico de Jorge. Muchas gracias. Gracias, Hilda. Y bueno, hay mucho digamos, compartir, ¿no? Tenemos muchas cosas. Lo interesante también es mostrarle al resto, ¿no? Imagínate una reunión familiar, Hilda, donde tú muestres, o cualquiera de nosotros, ¿no? Fotos que sean diferentes, ¿no? Está bien, puedo mostrar las fotos de toda la familia reunida, la gente abrazada, qué sé yo, ¿no? Pero miren, también he tomado esto, ¿qué les parece, no? Ese compartir, porque esa es como tu obra, ¿no? Y las fotos definitivamente forman parte de nuestra historia, ¿no? O sea, yo te digo, ¿no? Yo tengo las fotos de mi esposa porque la recuerdo, ya no está aquí con nosotros, pero es lo que no siempre me recuerda y me acompaña y bueno, esa es la importancia de las fotos, ¿no? Ahora, hay otro tema, ya estamos con el tiempo, pero em, imagínense que es importante ver y mirar, ¿no? Pues solamente para simplificar, ¿ya? Ver es un acto biológico, pero ¿qué pasa con los que no podemos ver? Porque hemos perdido la visión por algún accidente o hemos nacido sin ver. Entonces también podemos registrar, ¿no? Lo que hacen esas personas, ¿no? Alguien que no ve, yo le puedo decir, ¿no? ¿Qué sientes en este momento? ¿No? ¿Sabes dónde estamos? Sí, estoy en el campo. ¿Y para ti cómo es el campo? Alguien que no puede ver. Es más fácil para alguien que te ha visto en algún momento y recuerde, ¿no? Entonces es una experiencia muy interesante también conversar sobre las imágenes que alguien tiene en su mente, ¿no? Porque de repente los olores fueron los que lo han contactado. Sí, hay unas flores. ¿Y cómo son esas flores? O cuando yo le hablo a esa persona, ¿no? ¿Cómo te imaginas que soy yo? ¿Cómo crees que soy yo? ¿Cuántos años crees que yo tengo? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? O sea que hay mucho, mucho por hacer ahí, ¿no? Gracias, gracias, Silvia. Irma, adelante. Gracias, Dani. Sí, a mí también me gustaría compartir acerca de lo que hicimos este taller. Jorge, gracias porque para mí ha sido muy enriquecedor. Primero entender qué es este tema de la fotografía contemplativa y luego ponerlo en práctica, pues em, a mí me facilitó, ¿no? Sacar ese lado artístico, ese sentimiento que te dice más allá de la fotografía, ¿no? Que de pronto por lo rutinario, por pasar todo el tiempo viendo ciertas cosas, las volvemos invisibles, pero en realidad te dicen mucho más allá, ¿no? Entonces,
sí te agradezco, Jorge, por el ejercicio, porque por lo menos a mí creo que me ha facilitado eso, ¿no? Sacar esa emotividad de el dejar de estar mucho en en la superficialidad, ¿no? Entonces, gracias por ese ejercicio, Jorge. Y quisiera compartir, pues, aprovechando que nos mostraste las fotos y quisiera compartir lo que me hizo sentir, ¿no? Entonces, una de ellas es, al inicio tú mostraste en el ejemplo que nos dabas para poder entender esto, es un vitral que decías que viste cuando estaban jugando los niños y viste hacia arriba y aparentemente era un vitral, ¿no? Pero claro, a mí justo me dijo, no, pues esto dice más. ¿Qué me decía a mí? Pues me decía algo así como una escalera arcoíris, ¿no? Que puedes seguir yéndote para arriba, creciendo y viendo los colores de la vida, ¿no? Entonces me gustó mucho eso del ejemplo que me dijo eso a mí, esa fotografía que de pronto en la cotidianidad no vemos ese más allá, esa hermosura que hay detrás de, ¿no? Y en tu producto, pues también me gustó mucho la número 12 que fue el video, que la descripción es, claro, así, en la superficialidad es como una niebla, ¿no? Pero cuando te hace pensar más allá y hablar desde tu ser, desde tu sentimiento, desde tu emotividad, pues el título que yo le puse es eso, ¿no? Me dio también a mí esa sensación de que estamos de paso, y al estar de paso, pues debemos aprovechar la vida eh, y, y aprovechar cada minuto que tenemos y las cosas simples, ¿no? Entonces, eso quería compartirles. Muchísimas gracias por el espacio y el ejercicio, equipo y Jorge. Bueno, si decíamos que íbamos a poner nota, de repente no se animaban, ¿no? ¿No? Pero vale el ejercicio. Excelente. ¿No? Gracias, gracias también por sus opiniones. Luz acaba de compartir, me imagino que tuvo que retirarse, pero lo leo a nombre de Luz. Dice: Jorge, estoy muy agradecida por tu arte. Las fotografías que nos has compartido me han recordado lo importante que es mirar y mirar de manera consciente lo cotidiano, las cosas pequeñas, los espíritus que habitan nuestras casas, esperando que solo volteemos a verlos y reconocerlos. Me dejas un gozo interior único, de esos que solo nacen de la contemplación del arte y del gozo aún mayor de compartirlo en comunidad. Me despido de todos por ahora, pues debo seguir avanzando con los trabajos de la universidad. Gracias, Luz. Muy lindo, muchas gracias. Igual te Eh, lo copiaré y te lo enviaré sí, por favor, sí, sí, está muy, muy, muy bonito. no sé si alguien más, nos quedan unos minutitos, despido que nos quedemos unos 10 minutitos más para cerrar ahora y conversar. Como ven, es un espacio muy bonito. Si alguien tiene que retirarse, háganlo con total libertad y los que podamos quedarnos un poquito más, pues con gusto nos quedamos. Jonathan, adelante. Sí, bueno, buenas noches con todos. Más que todo, felicitar a Jorge por exponer lo que nos ha indicado, ¿no? Me parece bastante interesante poder uno tomarse el tiempo en observar, mirar detalles para poder entender de mejor forma ciertas obras, ¿no? Más que todo, como decía Jorge, es una forma de expresarse y es como el tema de un transductor de lo que vemos, ¿no? El tema de la pintura, que nos puede hacer sentir, no sé, varios estados de ánimo, incluso evocar momentos, sentir cosas, olores, en fin. Entonces, yo me he quedado con la imagen número 10 y yo le puse amalgama porque me parece que es el resultado de ese humo del que se va volatilizando, el resultado de una unión, de un choque, de algo fuerte, ¿no? Entonces, sí me parece bastante interesante y yo me apunto, soy uno de los primeros en hacer lo que mencionaba Jorge, con imágenes, encantado de la vida. Eso, muchas gracias. Excelente. Gracias también, Jonathan. Y eso es lo que, ¿no? Es la oportunidad, ¿no? La oportunidad de tener, yo le llamé a esto no, proyecto, letras, imágenes o imágenes y letras. Entonces depende, de repente yo tengo muchas letras y imágenes, unas pocas imágenes, ¿no? O tengo muchas imágenes y letras. Entonces es válido para los dos, ¿no? Entonces, y es la oportunidad, ¿no? Y pienso que la fotografía un poco democratiza la expresión ahora con los celulares, ¿no? Yo estoy tratando aquí de que
del lugar donde yo vivo, en la comunidad donde yo vivo, podamos hacer fotos, ¿no? Son, donde yo vivo son personas mayores, ¿no? Y que es un poco más difícil algunas cosas, pero y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si lo podemos hacer, ¿no? Si lo podemos hacer así. Y algo mencionó Isla sobre hobby, ¿no? Hobby. Entonces hay como una diferencia, ¿no? Entre hobby e interés, ¿no? Entonces, ¿la fotografía es un hobby para mí o es un interés? ¿No? No, estoy ampliando nada más, Hilda, estoy ampliando nada más, ¿no? Entonces, en mi caso, la fotografía es un interés, ¿no? Un hobby, por ejemplo, para mí es armar rompecabezas, ¿sí? Y los rompecabezas que yo armo, los enmarco. Y esos rompecabezas enmarcados los dono a mi comunidad para que decoren las paredes de donde yo vivo, ¿no? Porque detrás de cada rompecabezas hay horas de esfuerzo, ¿no? ¿No? Pero ese es como un hobby, ¿no? Un interés es aquello que yo investigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fotografía o la literatura, ¿no? Yo estoy así, ¿no? Revisando mucho el tema de los escritores y escritores coreanos en particular y escritoras, ¿no? Y son una mayoría impresionante, ¿no? Entonces, bueno, eso solamente para un poquito mirar las cosas. Todos tenemos hobbies, pero también tenemos intereses, aparte de los que hacemos profesionalmente, ¿no? Y eso es importante. Sí, gracias, Jonathan. Gracias, Hilda también. Alexandra, creo que quieres conversar algo. Yo solamente quería, antes de pasarte la voz, tenía una pregunta para hacerte a ti, Jorge. Primero, la voz narrativa de las fotografías, si no estoy mal, me sonó a Esteban Trueba, ¿no? Exactamente. Eso, y por otro lado, el título también me llama la atención, lo de luces y sombras, me parece muy potente. Y te quería hacer una consulta. En algún momento del texto, con las imágenes, tú hablas de una cama azul. ¿A qué te...? No sé si tiene una evocación concreta el libro, o puede que no, no me interesa mucho eso, sino saber por qué cama azul. Me llamó, me pareció luminosa la imagen, ¿no? Una cama azul. Como, Es para hacer referencia clara con Esteban, mira, ¿no? Y ustedes si revisan el texto menciona lo azul. qué interesante, ¿ah? Qué bonita imagen. Sí, es muy detallosa, ¿no? Como la fotografía que ahora mencionábamos, ¿no? Muy detallosa. Gracias. Sí, Alexado, adelante. Gracias. Sabes que me ha resonado mucho esto que comentó Jorge sobre los no videntes, las personas que no pueden ver. Alguna vez yo trabajé unos talleres igualmente me tocó con un compañero que era no vidente de nacimiento. Y él, gracias a Dios, a la familia y a su mamá, que le acompañó en todo momento, él aprendió a leer braille, él realizó sus estudios, es un chico genial, ¿no? Llegó a ser campeón panamericano de natación, llegó a ser el mejor egresado del colegio y de la universidad, pero gracias al acompañamiento de su mamá que estaba al lado, explicándole cómo es el exterior y traduciendo lo que él miraba, lo que tú decías. Hijo, ¿qué es para ti? Hijo, ¿qué es para ti el campo? Entonces él describía y la mamá iba. Entonces entre los dos se creó este vínculo de comunicación de lo interno hacia afuera del chico y de lo externo hacia adentro de la mamá. Y pudieron hacer cosas interesantes, como te comento, sus logros, ¿no? Pero realmente conversábamos con él y él decía que él es de los pocos que tienen esta oportunidad, porque la mayoría de no videntes no tienen un acompañante, un familiar o algo que se apersone de esa manera en el crecimiento. Entonces ahí, con lo que tú dices, más este recuerdo, es como para ver si le ponemos algo de interés, a ver si lanzamos nuestra invitación al Junco a las personas no videntes, ¿no? Porque creo que sería un buen método de lectura para ellos, ya que simplemente habría que conectarse y por medio
de la escucha, podrían leer muchos libros con nosotros. Y obviamente lo que aprenderemos de ellos sería muy valioso porque sería esa visión de la que nosotros quizá no hemos podido comprobar, ¿no? Desde la oscuridad hacia la luz, no sé cómo ustedes lo vean, pero sí sería interesante ver si contactamos a algunas de estas personas o grupos para hacerles la invitación al próximo libro, no sé qué les parece la idea. A mí me encanta porque en realidad leemos el libro todo, ¿no? En voz. Y la voz es distinto de leer en braille, pues. No es lo mismo, creo yo al menos. No he ahondado el tema, pero la primera impresión me da, no va a ser lo mismo que él lea tocando que alguien le lea. Tiene una connotación muy especial, muy distinta, y me parece que es un lugar exacto, porque no necesita más que, como tú dices, conectarse, ponerse los audífonos o algo y compartir, ¿no? Qué interesante, Lex, lo voy a tomar muy en cuenta, gracias. Claro, sería el equivalente a un audiolibro, ¿no? Pero audiolibro comentado. Y leído por varias voces, ¿no? Exacto. Y tiene otra riqueza, ¿no? Yo me he topado con audiolibros muy buenos, pero claro, incluso la tonalidad a veces un poco robótica de algunos audiolibros, ¿no? No hay la calidez de la voz en muchos audiolibros, no digo en todos, ¿no? Pero gracias, Alexado, sí. Yo quería cerrar ahora, Jorge, nuevamente dándote las gracias. Te quería comentar brevemente nada más, me parece muy profundo el ejercicio de la fotografía contemplativa, esto de poder acercarnos a fotografiar, pero previamente tener un proceso que pase por lo que tú decías del mirar, ¿no? Me llamó mucho la atención, me hiciste comprender, hace pocos días vi una película, posiblemente tú la viste o alguno de nosotros la había visto, se llama Días Felices, no sé si la han podido ver, pero es una película que transcurre en la vida cotidiana de un hombre que vive esta vida contemplativa y también fotografía, y fotografía plantas, árboles, ¿no? Y se queda mucho tiempo en silencio fotografiando, nada más, y después de un tiempo las revela, ¿no? Y las tiene guardadas. Claro, En la película japonesa. claro, sí, sí, la has visto, Jorge, sí, 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 claro. qué interesante, ¿no? Este ejercicio tan hondo, tan profundo. Me ha hecho acuerdo de esto. Y por otro lado, quería nada más compartir también que me llamó mucho la atención la primera imagen, que yo la puse siempre amanece. Pero después con la explicación que has dado me fascinó más todavía, ¿no? Porque recordé el hogar, ¿no? Cómo la casa es esta mezcla de luz y sombras, ¿no? Sí, siempre amanece, pero está ahí, ¿no? Es como la casa tiene luz y tiene sombras también. Eso me pareció muy bonito, por otro lado. Y lo último que quería decirte es gracias también porque acá en el Junco, primero me parece un honor que hayas puesto en tu producto artístico que eres parte de la comunidad del Junco. La verdad es un honor que lo sientas así porque todos somos parte. Es más, qué bonito que lo vayamos sintiendo así, este proyecto como algo conjunto y que lo podemos llevar a cabo. Como ven, van saliendo iniciativas y la que tú propones, Jorge, me parece muy importante y la vamos a llevar a cabo. Y lo que te quería decir es que en el fondo refleja muy bien este espíritu del Junco que es de estas tres palabritas que nosotros siempre las tenemos y que es el ministerio, el magisterio y la autoridad, ¿no? Ministerio, hacernos menos, ¿no? Ponernos al mismo nivel del otro para que el otro aprenda, para que el otro crezca, ¿no? Esa es la labor del ministerio, hacernos servidores. Yo siento, Jorge, que tú ahora te has hecho ministro de nosotros, te has bajado a nuestro nivel de personas legas en la comprensión de la fotografía y nos has permitido, a través de tu magisterio, que nosotros crezcamos y entendamos un poco más de la fotografía y a partir de ese ejemplo de ministerio y magisterio te vuelves autoridad, autoritas, quiere decir autor de otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la verdadera autoridad, ¿no? No la que da un título o la que da un gobierno, sino la que da nuestro ejemplo en la vida, ¿no? Pero el ejemplo de ser servidores de los otros, y siempre como decimos del Junco, no hay que ir al paso del más débil, ¿no? Es ese movimiento de hacernos menos, para que crezcamos nosotros y el resto, ¿no? Para que ejerzamos el magis. Eso me parece muy bonito, Jorge. Sí que te agradezco mucho por este espacio, por la generosidad y gracias a todos también por estar presentes acá y por hacer partícipes de la comunidad. Yo sé que es un esfuerzo también el conectarnos, pero lo que sí les digo es que no sé si ustedes se van dando cuenta, pero vamos afinando también el gusto,
porque cuando volvamos a ir a una fotografía no va a ser lo mismo. Porque cuando leemos un libro no va a ser lo mismo, porque cuando nos acercamos a algún lado no va a ser lo mismo, vamos educándonos, se genera la paideia, ¿no? Nos educamos y eso es muy interesante porque el espíritu crece y crecemos juntos. Y yo te agradezco, Jorge, espero que también este espacio sea un bien para ti en la medida de los intercambios, porque tú has sido ahora un bien para nosotros. Y todos los productos artísticos que van a venir, el tuyo y el Dita, la próxima semana vamos a dejar para el martes, todos son igual de valiosos y nos ayudan a crecer, porque entramos a otras dimensiones que son las dimensiones del arte, que son muy, muy profundas, ¿no? Y tienen que ver con algo muy adentro. Así que gracias a todos, mamá. Sí había levantado la mano, no sé si querías comentar algo. Sí, también quería agradecerle a Jorge porque nos está enseñando un nuevo arte, digo yo. Esto de la fotografía, para nosotros es nuevo aquí en el Junco. Muchas gracias, Jorge, porque eso nos permite descubrir nuevas cosas, aprender nuevas cosas. Y también una consulta, si es una curiosidad que tengo, y así muy breve. Quiero saber qué es lo que te gusta de la cultura coreana, qué es lo que te llama la atención, porque tú siempre nos hablas de esa cultura y yo digo, ¿qué es lo que te gusta, no? Mira, la situación de la cultura coreana ha sido por accidente, ¿no? Te lo soy sincero, no sé si vale la pena, no sé, comentarlo, pero mi esposa falleció y a raíz de que ella falleció, mis hijos me dijeron si yo quería venir a vivir a Estados Unidos. Y, y bueno, yo les acepté, dije que sí, ¿no? Sí voy, no, ya no tengo más en Perú, no tenía más, les soy sincero, y vine y yo quería eh, estar cerca de ellos, pero no vivir exactamente con ellos. Puede parecer muy duro, ¿no? Pero no, no, es así, porque cada hijo tiene su propio mundo, tiene sus propios problemas, ¿no? Su propia organización, su propia vida. Entonces estuve así en casa de uno de mis hijos, en la casa del otro, así, hasta que conseguí un lugar. Y ese lugar fue de una comunidad coreana que daba la oportunidad a personas mayores, ¿no? Entonces, llegué así sin saber absolutamente nada del lugar, nada de coreano, ¿no? Pero ya con el tiempo he comenzado a amar la cultura coreana y tengo mucho por aprender, ¿no? Y eso es lo que me entusiasma, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, estoy analizando como seriamente el tema de la literatura coreana, o sea, ya como un interés, como les mantiene, ¿no? Em, lo de la comida, ¿no? De la comida. Los coreanos, por ejemplo, preparar algo rico para sus seres queridos es un acto de amor, ¿sí? Si una madre quiere a la hija, le prepara algo rico. Si quiere el esposo, lo recibe con algo rico, ¿no? Y el compartir eso me ha interesado mucho. Mm, los coreanos son mayores, o sea que te digo, los coreanos que conviven conmigo son mayores, algunos son reservados. Y para entenderlos, tuve que estudiar también la historia de Corea, todo lo que han pasado, porque calculo más o menos la edad que nacieron y qué conflicto había en ese momento. Si ustedes recuerdan cuando leyeron a Han Kang, ¿no? Y yo digo leyeron porque yo veía por los videos nada más, ¿no? ¿Qué pasó, no? En Jeju, ¿no? Eh, y por qué? Algunos son el resultado de la guerra de Corea, otros son antes. Algunos hablan un poquito de inglés, nada más, poquitito. Otros hablan puro coreano, español, para nada, ¿no? Y con algunos me comunico solamente, yo les hablo inglés, ellos lo traducen y me contestan desde su celular, ¿no? Entonces, pero así y poco a poco, ¿no? Y es toda una parte de historia, me gustaría escribirlo algún día, mis experiencias ahí, ¿no? Ahorita estoy justo, ¿no? Escribiendo unas cositas para un blog, ¿no? De una española que dice la experiencia de un latinoamericano en una comunidad coreana, ¿no? Entonces estoy en eso, ¿no? Y ¿No? si lo, Y espero irme a Corea en algún momento. cuando lo Sí. tengas, pásanos la publicación, Jorge. Estaremos encantados. Y si es que estás en ese proceso investigativo, haznoslo saber porque sería interesante que algún momento dediquemos un espacio para que nos compartas sobre esta literatura que vas descubriendo. Sería interesantísimo.
Y no creo que es dato menor, me parece que fue por Hankan que llegaste al Junco también, ¿no? Es decir, que la cultura coreana algo dice. Exactamente, exactamente, porque eh, como algunas veces mencioné, ¿no? Hay actividades que uno hace que requieren toda tu atención, pero hay actividades que no requieren tu atención directamente en el sentido de, por decirlo, ¿no? Yo soy amo de casa, o sea, yo me cocino. Entonces, mientras voy cocinando, voy escuchando mis audios, ¿no? ¿No? O voy limpiando mi casa, o voy arreglando mi jardín, tengo mi huertita también dentro de la comunidad donde yo vivo, ¿no? Entonces son como tareas ahí, pero puedo estar escuchando, ¿no? Entonces yo decía, quiero leer mi Hankan cuando me pueda sentar a leer, pero en mis espacios vacíos también ya tener algo de adelanto, ¿no? De Hankan. Y he leído muchos audiolibros hasta que encontré el Junco y me pareció la experiencia extraordinaria, ¿no? Y no solamente leyera una persona, varias personas y todavía se haga un análisis, que era lo mismo que tú hiciste la primera vez que vi el mapa de Corea, dónde está la ciudad, cómo fue dividido en la guerra, ¿no? Corea del Norte, Corea del Sur. Cuando alguien se enferma, ¿se acuerdan? Imposible decir adiós, ¿no? La comida que tiene que prepararle a la que estaba enferma, no, y es una comida clásica que se prepara a los que están convalecientes de una enfermedad, Y pero eso vimos había la que receta, investigarlo, claro, vimos ¿sí? aquí la ¿No? receta, sí, sí. Exacto, ¿no? Entonces, para leer algo de Corea hay que estar como preparados, hay que tener la voluntad, porque hay que tomar nota. Por ejemplo, ¿qué notas, no? Ya, ¿el nombre es de hombre o es de mujer? Mm. ¿No? Y los hermanos, ¿por qué reconozco que son hermanos? Porque hay un componente en el nombre que los identifica. Y en Corea la mujer no necesariamente toma el apellido del esposo, ella conserva, ¿no? Inclusive los hijos pueden tomar el apellido de la madre, ¿no? Entonces hay muchas cosas. Ahora, te digo, ¿no? De repente yo hubiera vivido en otra comunidad, hubiera caído en una comunidad rusa y ahorita estaría yo bajo esas condiciones, ¿no? Comentando esos temas. Entonces te digo, uno no sabe qué le depara el futuro, Y hay ¿no? Y si estoy aquí, voy a tratar de hacerlo bien, ¿no? Voy a tratarlo haciendo bien, ¿no? A mi coreano ya poquito a poco por lo menos, y me gustan los tonos, ¿no? Amá, ¿no? O apá, o ma, ¿no? El hecho de mamá, ¿no? O ma, y el es una hecho de palabra papá, interesante papá. porque es la única palabra que es igual en todos los idiomas, ¿no? Claro, hay palabras cortitas y hay, ¿cómo te refieres si eres mayor? ¿Cómo te refieres a una persona mayor? ¿Cómo saludas a un mayor? No utilizas los mismos términos que para saludar a un joven. ¿No? Entonces, eso es cómo el respeto se va dando, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando recién llegadito, así recién llegado, es como un hotel donde yo vivo, ¿no? Entonces, al fondo del pasadizo había una señora, ¿no? Que estaba, pues, ahí caminaba lentamente y yo, como todo latino, le hice adiós, ¿no? Para saludarla, ¿no? Y la señora indiferente. Entonces yo dije, qué lógico, no soy coreano para nada. Pero hice el bo, que es reclinarse, y me contestó igualito y hasta me sonrió. Maravilloso, ¿no? Claro, es otra cultura, sí. Maravilloso. Mi adiós, todo efusivo, no significó nada. El hecho de inclinarme ligeramente, y ahora me inclino donde voy. Entonces mi hermano me dice, pero papá, no estás en, no estás en Corea, te has inclinado a saludar a mi vecina, ¿no? Que es muy gringa. Bueno, esas son pequeñas anécdotas y Te agradezco mucho, Jorge. Qué bonito, qué bonito. Te agradezco mucho y bueno, Gracias, Jorge. es este también motivo para nosotros también seguir, como decías tú, Irma, explorando y recordar que todo lo que va saliendo de nuestro interior es muy valioso, ¿sí? Así que nada, espero que el día martes podamos compartirlo también con esa misma generosidad. Y nada, nos estamos encontrando entonces el martes para terminar con los productos. Si es que no acabamos el día jueves, que es la elección de nuevo libro, siempre hay un espacio, la elección de nuevo libro, ¿se acuerdan ustedes que es muy cortita? Yo este fin de semana voy a enviar una lista y algunas indicaciones para este nuevo libro y también el formulario. Tiene que ser un libro corto y relacionado con temas, no necesariamente que hablen de Navidad, pero sí que nos ubique en un ambiente, como decía ahora Jorge, más contemplativo. Sí, esa es la idea. Igual lo vamos a poder elegir.
Pero la idea es esa, ¿no? Tener un libro corto, sencillo, profundo, no por corto menos profundo, que nos permita también tener un espacio de reflexión previo a estas fechas bonitas que se vienen y al cierre del año del Junco también. Así que bueno, eso como dato. Así que si estamos libres, Hilita, comenzaríamos contigo el martes con la Ya, presentación muy del bien. video. Y si alguien más se Ujú. anima, pues siempre bienvenido cualquier producto. Si no, estar aquí también, muy bien, es un gran aporte, ¿sí? El que asistamos. Así, si no nos estemos cómodos de presentar nada esta vez, no se sientan ni culpables, ni con vergüenza, en absoluto. Pero asistan, que eso es muy bonito también. Como ven, aprendemos un montón. Así que bueno, gracias nuevamente, Jorge, gracias a todos. Nos encontramos el Y martes. gracias a ustedes por esta oportunidad. Buenas noches con Gracias.